que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Hola, hoy vamos a ver angustia y depresión. La angustia se puede entender como un tipo de ansiedad. De hecho, en la ansiedad se siente la angustia. En el video pasado veíamos el amor y lo que causa, y que si el amor enfermaba. Adelantamos en el video pasado que vamos a ver cómo ese proceso al perder el amor, al tener amor y al poseer amor. En algún momento, la angustia tiene que ver con el proceso de que algo pasa interno. En el cuerpo se somatiza algo en el orden de lo simbólico, en el orden de lo imaginario. Lo veremos en temas, pero partiremos este video, hablaremos primero de angustia y ansiedad y después daremos una pauta a la depresión. Tendremos también un invitado que es el maestro Genaro para que en algún momento nos dé otra idea. Empecemos entonces. ¿Qué es la angustia? La angustia dice que es una idea en los estados de excitación del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos de repente algo que no podemos controlar, que no sabemos controlar. Es entonces que al no controlar, algo pasa en el orden de lo somático. Aparece un miedo excesivo, una inseguridad que tiene que ver con el hecho de nuestra infancia. Decíamos entonces que lo que se busca es un desahogo que intenta en algún momento generar una cura. ¿Pero una cura a través de qué? A través del habla. En la angustia se dice que al crecer, lo único que intentamos no es curarnos. Se busca, mediante el desahogo, hacer catarsis, sacar algo en el orden de lo que ya hemos deseado. Pero se dice que no. Al crecer, solo se prolonga la capacidad de tolerancia de la frustración. Veíamos en el video pasado en el amor que no lo podemos poseer. Entonces, las cosas simplemente son simbólicas, porque sí. Aparece la represión como una forma para intentar controlar lo que sentimos. Hay tres tipos de ansiedad, tres tipos de angustia. La primera, la real. Al ser esta la real, habla del contexto, lo que no podemos controlar. En esta, el yo lo que intenta es dar una explicación que corta lo simbólico, lo anuda en la relación con el objeto y lo hace interno. La segunda tiene que ver con lo neurótico y tiene que ver con el proceso del ello. ¿Por qué neurótico y el ello? Ya que el ello tiene una parte inconsciente que son nuestros deseos. Al tener una angustia neurótica, nos habla de un momento en lo que deseamos, no lo podemos poseer. El amor en el video pasado hablaba mucha parte del neurotismo, de ese amor de transferencia. Entonces, al tener en juego ese ello, en esa tópica freudiana, hablamos de que, Sigmund Freud intentaba decir, ¿qué es? ¿Bueno o malo el ello? Pero intenta en algún momento apaciguar, calmar. Pero no está en el todo bien, ya que el simple hecho de estar en falta genera una ansiedad, genera una angustia. Si pensáramos en algún momento en si nos aman, si somos atractivos, si somos guapos, si somos en el concepto de belleza, generaría esto neurótico, porque siempre habría carencias, siempre habría faltas. Quien quiere amor, le falta el dinero. Quien le falta dinero, le falta amor. Quien le falta, siempre hay una faltante. La faltante es la constante en el neurótico. Y la tercera es la moral, guiada por culpa. En la segunda, veíamos que en la primera, en lo real, hablamos del contexto, de lo que no podemos controlar. En la segunda, se habla del ello. Lo neurótico es estar en falta. Pero ¿qué hace el neurótico? Intenta desesperadamente no estar en falta. Y eso es angustiante. Si habláramos del amor, del trabajo, de la aceptación, de la autoestima, del reconocimiento, es neurótico porque en algún momento intenta que ese ello se apacigue, se calme. Pero no pasa. Entonces genera estar en falta. En la tercera, hablamos de lo moral. Pero lo moral es un deseo. Hablamos entonces del superyo. La angustia aparece como el proceso de desesperación, ese intento de estar mal, de esa mirada persecutoria. Es entonces cuando la angustia genera unos estados traumáticos. Esos estados traumáticos generan el momento de ruptura.
tenemos mecanismos de defensa y el trauma se define como cuando no se puede meter el mecanismo de defensa, cuando el síntoma entra y golpea por completo. Es entonces cuando el trauma nace y aparecen las neurosis traumáticas, que son denominadas en 3. La primera, las de expectativa. Estamos en el orden de algo va a pasar. Si esto fuera una tormenta, como lo veíamos en el inciso A, cuando vemos las nubes decimos, se avecina una tormenta, está tronando, el cielo se está poniendo oscuro. Intentamos una expectativa que intentar, en el orden de lo real, intentar controlar. Vamos a cubrirnos, vamos a correr, nos va a agarrar el agua. Algo hay que hacer para prevenir. En la segunda, en la fobia, algo pasó en lo neurótico que se instauró la fobia como mecanismo metafórico. En el caso del niño de la fobia a las ratas, no tenía miedo a las ratas. El vello púbico representaba en la cuestión de la rata a la rata en sí. La rata simplemente lo llevaba en la fobia al vello púbico del padre, pero no podía ser nombrado. Y entonces al no ser nombrado pasa algo en el orden del inconsciente, y en la histeria aparece una demanda en el orden de lo sexual. Las angustias tienen que ver con una idea sexual, una excitación, que merece un desahogo que al crecer simplemente se tolera la frustración. Lo veíamos en el tema pasado, me ama, me desea, me necesita, ¿qué soy para ella? Pero no se habla de qué se es. En algún momento cuando decimos te quiero, te amo, te deseo, es de aquí para allá. Nada tienes que hacer para recibirlo, nada. Así como nada cambia si no me amas. Pero en algún momento la angustia hace que al intentar anticipar algo traumáticamente pase en la cuestión del ello y el superyo. El ello es la demanda. Yo puedo entender y decir, no necesito que me ame. Estamos bien, yo la amo. Pero en algún momento el superyo que va a decir, no, crea acuerdos, haz algo, intenta poseerla. Y hay una lucha en donde el yo debe soportar, debe amansarlo con una particularidad. Esa particularidad dice que es acompañada constantemente de sensaciones dolorosas, pero son conscientes. Algo pasa en el orden de culpa y castigo. Pongamos en mayúscula culpa. ¿Por qué culpa? Porque en el orden de lo moral, ese superyo, esa mirada del padre, esa metáfora, esa ley, pesa. Pero pesa para entender que lo orgánico carece de significante. Va acompañado de síntomas: taquicardia, sudoración, angustia, un miedo, una paranoia, un pánico, problemas de alimentación. A veces va acompañada de la neurosis, que es en algún momento anorexia, bulimia, vigorexia. Viene un intento de aislamiento, la anulación de lo sexual, el aplanamiento de lo físico. Aparece esa ruptura. Claro que si fueras al doctor, en el orden médico dirían, ¿qué cree? Que sufre depresión alta. Se recetan ansiolíticos. Pero nada tiene que ver con ese orden orgánico. Se cura el cuerpo que está enfermo, pero no lo que enfermó el cuerpo. Recuerden que el pedazo de carne es precedero, se enferma, se echa a perder. La psique lo ayuda. Me pongo en esta metáfora. Tú tienes una piña, la piña está rica, madura, la cuidas, la penas, la mueles. Intentas hacer un agua de lo real, lo neurótico y lo moral. Pero imaginemos que por una circunstancia traumática la dejas afuera. ¿Qué pasa con esa agua de piña? Se fermenta y se echa a perder. La fermentación se tomará en cuenta como una somatización. Esa somatización en la fermentación hace que el cuerpo se enferme. Claro que las crisis de ansiedad, ¡wow! El paciente literal refiere a un pánico, un miedo, intentar poseer algo, agarrarse de algo. No poder dormir, insomnio, 2 amigas que visitan a diario tus noches.
pensamientos negativos, sentimientos de muerte, ideas de que algo malo va a pasar, que tienen que ver con la culpa. Es más fácil odiar al objeto que cargar un peso en lo moral. Desplazamos esa carga moral. Es entonces que ese síntoma, claro que se anuda más en las noches, en ese pensamiento. Algunos psicólogos intentan tener para la ansiedad, para la angustia, terapia ocupacional, gimnasio, cantar, ejercicio, apego con animales. Pero ¿qué se hace? No se interpreta el síntoma. Y en algún momento, el horror al acto, el paso al acto, la esencia particular es traumático otra vez. Y el paciente refiere miedo. Refiere otra vez a un niño defenso, un niño en donde lo único que quiere en el Edipo es a su madre, es protección, es amar. La ansiedad no se entiende, la angustia la mueve como un moho, como una plaga, como una circunstancia en donde lo que no se ve es lo que carece de un significado. Podríamos decir, es que me duele, me va a dar un infarto, se me está durmiendo la mano, me duele la cabeza, ya no aguanto, quisiera correr, gritar, me dan ganas de llorar, de salir corriendo, que alguien me entienda. Pero pareciera que entre más hablo, menos me escuchan, más soy juzgado. Pero no tiene que ver con ese juicio. El juicio, en algún momento, es creado por un estímulo interno y externo. Mi idea de amor es anudada a tu idea de amor. En algún momento decimos, ¿quién soy yo? Si preguntas a una persona por mí, te hablará de mi pasado, no de lo que soy ahora. Si quieres saber de mí, pregúntame a mí, pues quien te hable de mí, te habla de lo que hice. Y recuerden que en una historia, todos pueden ser o héroes o villanos. Depende quién cuente la historia. En la angustia, el temor a la pérdida de amor genera ese concepto. ¿Qué soy? ¿Soy un buen hijo? ¿Soy un buen profesor? ¿Soy un buen psicólogo? ¿Soy un buen hermano? ¿Soy un buen...? Lo veremos en la depresión, cómo esto se vuelve contra uno. Pero hoy en la ansiedad, ese temor de la pérdida es en el orden de lo imaginario. ¿Cómo puedo perder algo que no es mío? ¿Cómo puedo perder? Y que decimos, quisiera estar en paz, quisiera estar tranquilo, quisiera volver a comer, a correr, a confiar en mí, pero no puedo. Algo se perdió, algo se rompió, algo parece que me dejó mal. Escucho ruidos, aparecen delirios de persecución, aparecen delirios sensoperceptivos. Ya no sabe igual la comida. El trauma genera un intento de desahogo. La catarsis permite tranquilidad, pero no cura. El insight hace que entonces esos latidos del corazón, esos latidos que van a algún momento, tengan algo de interpretación. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué historia habla? ¿Qué Edipo? Diríamos que la angustia tiene que ver entonces con una función del niño. El niño crece creando un juicio entre castigo o no, entre si está bien o no, en intentar aprobación o no tener aprobación. Y es entonces cuando la angustia básica genera una incapacidad fisiológica. La angustia básica genera una incapacidad fisiológica. Si yo me espantara, a algunos les da diarrea, a algunos les sudan las manos, unos gritan, otros se enojan. Esas son manifestaciones particulares de cada psique. Necesita hablar del fantasma que tiene que ver con la infancia, con el Edipo, con el miedo a la castración. Es entonces cuando dice, el primer temor es el temor aún no verbalizado, el temor de tener que experimentar estados traumáticos futuros. La idea de que los impulsos instintivos propios puedan ser peligrosos. ¿Qué pasa en el amor? Terminamos una relación, te amo, nuestro trabajo, ese despegue, ese me lo llevo, ese no te amo, ese sí te amo. Pero ¿qué pasa cuando salimos de eso? Cuando perdemos al objeto y nos encontramos en paz. Decía Rich Fromm,
intentamos ser libres para atarnos a otra cosa. Intentamos ser individuos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando alguien me dice, hola, hay un miedo, hay un temor del pasado? ¿Y qué decimos? No, gracias. No, gracias en ese orden de los estímulos externos y de la sensación dolorosa consciente que ya pasó. Evitar esa sensación es lo único que quiere la psiquis. Es entonces cuando, si no es sano, aparece un placer funcional, un placer que tiene que ver con una pasividad, una insuficiencia en el control y hallarse anegado a algo, anegado en la idea de la metáfora de desplazar. Él teme a lo imaginario. Un objeto ve lo que la conciencia en la represión está. Intentamos en los mecanismos de defensa los deseos hostiles agresivos. Sin embargo, la ausencia de desplazamiento crea culpa. Cuando no puedes desplazar ese pensamiento de que algo tiene que ver contigo, es porque el otro te lo dijo. Entonces la mirada del otro es la mirada que compras. Imaginemos una relación. Yo te amo mucho, pero tú no estás aquí. Es un lamento, es una queja, es una experiencia, es una demanda. ¿Qué diría el otro en mi lugar? No estoy ahí, ¿por qué reclamas? Mis noches de ansiedad, mis noches conmigo mismo, en mi soledad, en mi búnker, 4 paredes, una cárcel sin salida, mi pensamiento, mi infierno. La ansiedad poco a poco va matando el deseo y en algún momento da el paso a la melancolía, da el paso a la depresión. Pero es entonces cuando en ese contexto aparece la idea final y se explica en 6. La primera, la angustia del nacimiento. El nacimiento es angustiante. Te quitan de tu madre. No tenías que hacer nada. Había un cordón umbilical, había una simbiosis, había una protección. Eras de alguien. Estabas completo. Pero el nacer te permite ser individual, te permite tolerar la frustración. El nacimiento es la primera. La segunda es la pérdida del objeto. Todos perdemos algo. La gente muere, la gente se va, la gente en algún momento tiende a despreciar lo que le damos, tiende a irse. Algunos un paciente decía, es que tuvo el valor de morirse, yo no necesitaba, como si se planeara morirse. Eso pasa en el suicidio, pero lo veremos en la depresión. La pérdida del objeto, claro que te queda con un enojo, te queda parado, te queda colgado. Aún había planes, aún había metas. ¿Por qué te fuiste si aunque te quisiera odiar, aún encuentro amor en mi corazón? ¿Por qué no estás si cada que cierro los ojos el perfume aparece? En el video pasado hablábamos de ese amor, ese intento de poseer. En esta angustia aparece por ese miedo a la 3. El miedo a la castración. En el Edipo, recuerden que en el primer tiempo es la ilusión. Lo que tú crees que es tuyo, tal vez no lo es. El segundo tiempo es la prohibición. Mamá no es tuya. Esa castración, claro que crea angustia. No eres guapo, no eres bueno, no eres hombre, no eres qué. Esa castración constante genera un repensar, un pensar. ¡Qué angustia! La 4, la pérdida del amor de objeto. Ya no solo hablamos de la pérdida del objeto, ahora del amor. El discurso en el contexto es normal. Ah, gachito, ah, qué mala onda, ah, te pasaste de lanza, ah, nos pone en una posición mal, una posición vulnerable. Y recuerden que tenemos una angustia moral. No queremos ser malos. Hay gente que no sabe decir que no. Hay gente que le cuesta trabajo decir que no. Hay gente que se lastima por evitar eso. La quinta, el super yo. Todos tenemos deseos del ello. Un paciente me refería, doctor, psicólogo, yo intenté ligarme a una chica
Íbamos bien, caminé con ella, bromeamos, jugamos, pero cuando vi a mi novia, algo pasó. Me quedé parado, me congelé, no supe qué decir. Simplemente corrí a verla. Ella me vio y me miró con una mirada que no había conocido. Citó él, levantó la mano y me hizo así. Eso para mí fue apaciguante. Intenté desahogar, buscarla, correr, explicarle que nada había pasado. Yo le dije, ¿sentiste una culpa moral porque intentabas algo con alguien? Él dijo, no, porque a ella la amo y a la otra solo lo deseo. Solo lo deseo. Lo articuló en el nombre de hombre. Intentaba recuperar su virilidad. Entonces, su pareja la había castrado. Es entonces cuando la pérdida del amor, claro que angustia. Él intentó tener algo más estable sin perderlo. Ese super show genera esa ley, tradición, cultura que están ahí como lápiz de nuestra espalda, que cargamos como el pípila y decimos, la repetición de estos síntomas es lo que hace que la ansiedad sea dolorosa, sea un infierno. Ese, estoy bien. Y de repente, empiezo a sudar, me siento mal. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué soy? Esas crisis no tocan. ¿Podemos? Aparecen. Hacen un destrozo y se van. Te dejan varado. Diciendo, te necesito. Esperando que alguien tienda la mano. Pero esa mano solo hace volver a nosotros. Una caricia. Acariciarnos es apaciguarnos. El niño se da palmadas. El adulto se da palmadas. La vida da palmadas. Freud decía que si no vas a terapia, no te preocupes. La vida también es terapéutica y te pondrá en cada momento y en cada lugar lo que ocupas. Es entonces cuando allá se genera la última, la angustia de muerte, la angustia de lo finito, el acabar, en que la obra de teatro acabe, el cantar, en colorín colorado, el fin. Esa genera una angustia. Y es entonces cuando intentamos una ayuda y una protección. Mi nombre es Genaro Ramírez, psicólogo, con una maestría en psicología clínica. Vamos a hablar, en este caso, de lo que es la ansiedad y lo que es la depresión. La ansiedad es un trastorno que se caracteriza por sensaciones de hormigueo, desesperación, tensión en los cuerpos, en el músculo, falta de aliento, dolores gástricos, una tensión emocional con pensamientos de perfeccionismo, ganas de salir corriendo en algún momento. Este trastorno es muy común en la consulta clínica, pero hay que diferenciar entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Una ansiedad normal, vamos a imaginarnos que vemos un accidente y en ese accidente en algún momento nos dan todas esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque vimos el accidente y a lo mejor estuvimos cerca de esa situación del accidente. Y en la situación patológica estamos tranquilos, estamos a lo mejor en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y de repente sentimos todas esas sensaciones que nos abarcan en el cuerpo y nos llega una desesperación grande, gigante. Entonces, ese es cuando estamos hablando de la diferenciación de una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Esta hay que tratarla, obviamente, con terapia psicológica y en muchas ocasiones con apoyo farmacológico. Hablar un poco acerca de la ansiedad. La ansiedad es un trastorno muy común en la atención psicológica. Esta situación de la ansiedad se caracteriza por tener mucha angustia, mucha desesperación, inquietud, en algún momento falta de aliento, hormigueo en el cuerpo. Son sensaciones fisiológicas que van a atacar al ser humano cuando está en mucha tensión, y hay que darle un buen tratamiento adecuado, tanto psicológico y en ocasiones psiquiátrico. En algún momento
esta situación de la ansiedad, hay que saberla diferenciar entre lo que es cuando es una ansiedad normal y cuando ya se convierte en una ansiedad patológica. En una ansiedad normal existe un evento estresante, un evento que acaba de ocurrir como un accidente, del cual fuimos testigos, y nos empieza a dar toda esa manifestación de síntomas. Y en el caso de la ansiedad patológica, es en el momento en que en alguna situación estamos tranquilos, no pasó ningún percance y empezamos a sentir ese nerviosismo, esa inquietud, esa falta de aliento. Esa es la diferencia entre ansiedad normal y una ansiedad ya patológica. Veíamos entonces en la ansiedad que es honesta. En esa angustia podríamos decir que el síntoma no engaña, la palabra engaña, pero la angustia no. La angustia es honesta.